Pensamiento Estelar, con Horacio Berlizzi, Manuela Iriani y Marcelo Figueras. Domingos de 9 a 11. Por la 530. Muy buenos días para todas, para todos. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión, un nuevo programa del Cohete a la Luna Radio, acá en el estudio Luchando con los cables, el entretejido de cables de los auriculares, pero bueno, cosas que pasan en las radios muy, pero muy frecuentadas. Mucho frío, me imagino que en prácticamente todo el país. El invierno ha llegado, pero como no, recordaba Horacio cuando charlábamos antes de que comenzara el programa, eso significa que los días empiezan a alargarse, así que hay una esperanza ahí en el medio de la frescolina que hace. Además, el invierno de Buenos Aires es una estación hermosa. No llueve, hay un cielo despejado, un sol fuerte. Aunque haga frío, pero es hermoso. Lo que no soporto es el otoño de Buenos Aires. Con la lluvia, el viento. Sí. Lo peor ya pasó, claramente. Me quedé dando vueltas con el título de la nota principal del Cohete a la Luna de hoy, de Horacio Berbisky, porque me pareció, la verdad que me pareció memorable la forma en la que, aclaro, esto es una interpretación mía, no, así que no se lo atribuyan a nadie más, pero lo que hace Horacio es retomar el lapsus que tuvo el presidente de la Nación hace pocos días cuando intentaba mencionar a la gente de una agrupación que edita una revista muy piola, y junto por eso la palabra que el presidente quiso evitar, la palabra que le salió, y creo que en su conjunto de algún modo quedó en esta formulación quedó todo aquello que Alberto Fernández no querría admitir o por lo menos decir, ¿no? ¿Cómo se llama tu artículo, Horacio? Mi artículo se llama Poderosa y Profunda. Y se refiere a las palabras que pronunció Cristina el 20 de junio en Avellaneda, donde estuve. Hacía tiempo que no estaba en un acto multitudinario y me llamó la atención, había dos cantos que dominaban la espera, porque desde que se acomodó la gente en la sala hasta que llegó Cristina pasó más de una hora. Uno decía: ¿y para cuándo van a entender que no fue magia, nos conduce una mujer? Y el otro era un clásico: unidad de los trabajadores o de las trabajadoras, porque se modificaba según las veces que se cantaba, y al que no le gusta, se jode. Ahora, me parece que fue una situación excepcional, porque en la historia de nuestro país son muy pocos los líderes que se han tomado el trabajo de fundamentar las políticas que defienden o que practican y de ubicarlas dentro de un contexto global. Por supuesto, el gran ejemplo es Perón, que tenía una capacidad didáctica extraordinaria y que ha sido objeto, de denigración por eso. La idea de que hay un relato construido para vender una realidad que no es, no nació con Cristina. Eso se planteaba respecto de Perón también. Ahora, Perón en el campo nacional y popular, y en la contracara, liberal y oligárquica, Alzogaray y Martínez de Oz, que también, eran muy explicativos, ¿no? Ahora, esto, tiene esto tiene exigencia. Vos tenés que expresar en términos accesibles a todos lo que querés decir, y al mismo tiempo términos que resistan a la crítica académica.
Y hay riesgos. Sí, el riesgo de un dato equivocado, por ejemplo. ¿Quién está libre de un dato equivocado? O de algún concepto polémico que después se use para deslegitimar el núcleo del mensaje. Ahora, mañana va a ser una semana y no ha dejado de reverberar los ecos de lo que planteó. Por eso digo poderosa y profunda. Nadie consigue una cosa así en la política argentina, ¿no? Nadie. Y poca gente en la política mundial. Y cuando habla, produce, digamos, una reverberación semejante y de alguna manera condiciona toda la escena política para todos los demás. Ahí, bueno, a mí me ha llamado la atención el título de la conferencia. Ella contó que inicialmente era Recordando Belgrano. Y dijo que Hugo Yasky sugirió cambiar eso, porque recordar era una cosa como nostálgica del pasado, y que en cambio la idea era vigencia de Belgrano, para hablar de mercado y precios, de producción, trabajo y política social en una Argentina bimonetaria. Nada menos, ¿no? Digo, es muy pretencioso, es muy ambicioso y está muy bien que lo sea, ¿no? Por supuesto, en el centro estuvo la preocupación general por la inflación, que fue uno de los ejes que Cristina eligió para sus palabras. En definitiva, digamos, todo su mensaje fue un intento de explicar las causas de la inflación, con la idea de que hay que enfrentarla y hay que combatirla, y para combatirla tenés que entender cuáles son sus causas. Me pareció muy interesante, y eso ha tenido menos repercusión pública, obviamente, el contexto en que lo dijo, porque antes que ella hablaron quienes estaban sentados a su lado en el escenario, eran Jorge Ferraresi, porque estábamos en Avellaneda, de la cual él ha sido intendente antes de ser ministro de Vivienda. Fue gracioso porque él dijo que era ministro de Hábitat y Política Territorial, creo. Dice, pero todos los intendentes dicen, che, no la hagas complicada, decí simplemente que sos ministro de Vivienda. Y así lo entiende todo el mundo. Y Hugo Yasky, el secretario general de la CTA, que fue el organismo convocante, porque era el plenario nacional de delegados de la CTA. Y fue muy interesante lo que plantearon los dos, y yo creo que, digamos, se integra bien con el mensaje de Cristina. Ferraresi contó una anécdota, dijo que en un momento que hubo un avance muy fuerte de la inflación, y que los salarios quedaron muy desfasados, él decidió duplicar las tasas municipales para las grandes empresas, cobrar el doble. Y que, bueno, naturalmente hubo una protesta, una resistencia, una gritería, y entonces él convocó a una movilización popular, después de lo cual citó a una mesa de diálogo. Y en la mesa de diálogo las empresas aceptaron no el aumento del 100%, pero sí el 50%. Y eso le permitió a él incrementar los salarios de los trabajadores municipales por encima de la inflación. O sea que hizo política, va. Claro, explicó eso. O sea que trabajó. Sí, funcionó. Ahora, fue muy interesante porque, digamos, no se limitó a contar la anécdota y no era, digamos, una cosa de autoelogio, si bien lo era, y lógico que lo fuera, sino que dijo que eso se debía a la conciencia de clase, que era muy importante. Y puso un ejemplo del expresidente del Banco Industrial, Miguel Acevedo, que en el año 19, yo no me acordaba de eso, pero lo dijo Ferraresi, dijo que iba a votar por la reelección de Macri, pese a que, según Acevedo, había sido el peor gobierno del último medio siglo.
Esto me recordó una frase célebre del canciller de Franklin Delano Roosevelt en Estados Unidos, Cordell Hull, que refiriéndose al fundador de la dinastía Somoza en Nicaragua, a Tacho Somoza, dijo en inglés: "He may be a son of a bitch, but is our son of a bitch." ¿Hace falta que traduzca? Supongo que sí. Dice, será un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta. Bueno, Acevedo respecto de Macri, la verdad que planteó algo parecido. Y eso es por conciencia de clase. Clarísimo. Bueno, el Yasky hizo una evocación de la resistencia popular al gobierno de los ricos para los ricos, en la que se forjó la unidad de dirigentes de distintas organizaciones. Y ahí realmente, yo me acuerdo, hace como 15 años, cuando la policía de Sovich en Neuquén asesinó al maestro Carlos Fuentealba, hubo un paro conjunto de la CGT y la CTA, que fue la primera vez que ocurrió eso. Y ahí, bueno, yo acuñé la expresión el Hugo blanco y el Hugo negro, porque era Yasky y Moyano en ese momento. Y eso, digamos, más allá de la anécdota, fue importante porque rompió con el exclusivismo que en las primeras décadas de la CTA había impuesto Víctor de Genaro, que con la CGT no quería saber nada, que privilegiaba las diferencias de construcción entre organizaciones sobre la unidad de los trabajadores. Bueno, hoy de Genaro es concejal de Lanús y Yasky es un líder nacional con una proyección muy grande, ¿no? Bueno, era notable la gente que estaba por ahí en primera fila, digo, más allá de los que estaban arriba del escenario, ¿no? Claro, y era reflejo de eso, claro. Justamente. Estaba Pablo Moyano, secretario general de la CTA e hijo de Hugo Negro, Sergio Palazzo, dirigente de la Corriente Federal Sindical, Mario Manrique, secretario adjunto de SMATA. Es muy graciosa la costumbre que hay de repetir los alias para la gente, aunque no tenga nada que ver. A Mario Manrique le llaman Paco, como el ex ministro, claro, de Lanús, Paco Manrique. Y había, por ejemplo, un jugador de fútbol que le llamaban el Ratón Ayala. Cuando años después aparece otro Ayala, también le llaman Ratón, aunque no tenía nada que ver porque era un grandote. Era todo lo contrario a un ratón, parecía más bien un oso. Estaba el Canellito Marplaini y, bueno, dirigentes muy importantes de la CTA como Sonia Aleso y Roberto Baradel, también de la CGT el curtidor Walter Correa, la judicial Vanessa Siley. Y ahí Yasky hizo primero un reconocimiento a la batalla cultural de madres y abuelas de Plaza de Mayo contra la lógica del genocidio. Segundo, destacó la presencia en el lugar de empresarios, aclaró, pequeños y medianos, con quienes tenemos que enfrentar las políticas de la especulación financiera. Después habló de la autonomía, que es un tema, aunque para la CTA ha sido fundamental a lo largo de su historia, y dijo, hay que ser autónomo de los patrones, pero no se puede ser neutral ante las opciones políticas. Y ahí reivindicó el liderazgo de Cristina, cosa que no siempre había hecho la CTA, nunca había sido tan claro, ¿no? Después reclamó la libertad de Milagro Sala, que, digamos, fue, o sigue siendo miembro del secretariado de la CTA. Y en este momento hay una jugada muy peligrosa que está impulsando Gerardo Morales en Jujuy, tendiente a mandar de nuevo a Milagro a la cárcel y no al arresto domiciliario que le concedió
la Corte Suprema de Justicia de la Nación a raíz de una medida de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La semana que viene Morales pidió que se le haga un peritaje psicológico a Milagro y la intención es declarar que está en condiciones de volver a la cárcel. Y además Morales también apeló a la libertad de dos militantes de base de la organización Tupac Amaru. Es decir, Morales quiere construir su carrera política sobre la base de la persecución al movimiento popular. Y también Yasky rindió homenaje a la memoria de Vittorio Paulón, que ha muerto hace pocos días, que fue uno de los titanes en la búsqueda de la unidad sindical, dirigente de la UOM, metalúrgico. Después pasaron un video sobre esos años de lucha contra el neoliberalismo, y Yasky dijo, bueno, veo en el video que faltó algo. ¿Qué es lo que faltó? El acto del 13 de abril del 16, en Comodoro Pi, cuando Cristina habló de construir la salida política, la unidad ciudadana, y Yasky dijo que sin eso, sin la salida política, la resistencia al neoliberalismo se hubiera encerrado en un callejón sin salida. Y dijo textualmente, sin un horizonte de proyecto común para poner un pueblo de pie, la sola movilización muchas veces termina siendo aprovechada por la derecha. Es decir, hubo un contenido realmente muy interesante, fue un acto realmente extraordinario en ese sentido. Bueno, Yasky también dijo que la necesaria unidad no es contradictoria con decir las cosas que no andan bien, e hizo una referencia a la relación de fuerzas, y siempre es un tema omnipresente, ¿no? ¿Qué es lo que la relación de fuerzas te permite hacer? ¿Qué es lo que no te permite hacer? Y ahí Hugo dijo que es muy importante tener en cuenta la relación de fuerzas, pero no más que imaginar los caminos para modificar la relación de fuerzas. E hizo una referencia a la experiencia de Brasil. Dijo que cuando fue el golpe en Brasil contra Dilma y luego contra Lula, las movilizaciones cada vez eran más débiles de protesta. Y entonces dijo que eso fue porque el gobierno de Dilma aplicó políticas demasiado próximas al neoliberalismo. Y dijo que eso era vaciarse por dentro, resignarse a las limitaciones, y que la clave para impedirlo está en la movilización popular. Realmente el discurso de Hugo fue de una lucidez, de una inteligencia, de una fuerza realmente notable. Y dijo, bueno, que nos quieren convencer de que vamos a perder siempre, hagamos lo que hagamos. Dice, esa es la política de la clase dominante en la Argentina. Siempre perdemos. Y tenemos que demostrar que no. Y tomó el desafío. Y puso un ejemplo del 17 de octubre del 45, dice, donde la relación de fuerza era la más adversa posible. Perón encarcelado, la oligarquía mandando, la prensa diciendo que el que saliera a la calle tenía que ir preso. Y quiero leer la frase textual que dijo Yasky. Dijo, la clase trabajadora no pensó en reunirse con los empresarios a ver si podían acordar condiciones para que Perón saliera. No pensó en presentar un habeas corpus. El pueblo se abrió a la calle. Y ahí dijo una cosa realmente muy simpática. Dijo, el propio Perón, que tal vez estaba pensando que su destino era ir a vivir su amor con Evita. Hay una historia famosa, hay una carta que se ha publicado de esos días, donde Perón, desde su lugar de confinamiento, le dice, negrita querida, cuando esto termine, nos vamos al sur y nos vamos al sur, dijo.
toda la Argentina se fue al sur, ¿no? Empezó una historia nueva. Y ahí dice Yasky, Perón encontró que la libertad brotaba de un acto de rebeldía de los que hasta ese momento eran negados como ciudadanos. Y, digamos, volviendo al presente, no, porque digamos, su mensaje era ida y vuelta, ¿no? De distintos momentos del pasado al presente, ¿no? Y dijo que era necesario recomponer el ingreso de los trabajadores y las trabajadoras con un aumento de suma fija como el que Néstor Kirchner dio en el 2003. Acortar los tiempos de la recomposición, es decir, ya el aumento, y después discutir en paritaria. Porque no podemos tener compañeros que no llegan a fin de mes teniendo empleo. Es la radiografía de este momento. Dice, tenemos toda la capacidad para hacerlo. Tenemos la fuerza de la clase trabajadora, la CGT, la CTA, los movimientos sociales. Tenemos compañeros dispuestos a pelear y tenemos una compañera que condujo nuestra lucha, nuestro horizonte de construcción después de que Néstor nos dejó. Tenemos que estar convencidos de que aquí más vamos a salir, como siempre salió el pueblo argentino, a decir que no hay derrota. Porque cuando los trabajadores tienen una síntesis política y una conducción, es posible construir la libertad y la liberación de nuestro pueblo. El tema de la correlación de fuerzas, digo, es algo con lo cual no se puede lidiar como si fuese una suma fija, algo escrito en piedra. La correlación de fuerzas siempre es algo absolutamente relativo, que es lo que Perón entendió muy claramente en esa circunstancia. Pensó que estaba perdido hasta que se dio cuenta de que había un componente en esa correlación de fuerzas que había que capitalizar, que había que usar políticamente, y eso es lo que hizo, ¿no? Y una gran novedad se produjo estos días con la aparición pública de la Liga de Gobernadores, claro, que volvió a sesionar en el Chaco y que cuestionó la política económica, pidió un modelo de desarrollo y pidió participación en las decisiones. Bueno, eso es también modificar las relaciones de fuerza. Bueno, entonces después de eso vino profunda y poderosa. Poderosa y profunda. Profunda y poderosa. Bueno, hizo una reivindicación muy importante del rol del Estado, tanto en la crisis global de 2008, desencadenada a partir de la quiebra de Lehman Brothers, y de 2020 con la pandemia. En la edición de hoy del Cohete hay un artículo extraordinario de Guillermo Biersba sobre el rol del Estado, y otro de Ricardo Aronski también sobre el tema. Sin Estado fuerte no hay nación. Bueno, después Cristina la emprendió contra las explicaciones del liberalismo para la inflación. Y empezó con el tema de las causas de la inflación. Y tomó, digamos, las explicaciones clásicas del liberalismo, empezando por el déficit fiscal como causa de la inflación. Y ahí mostró unos cuadros que están en la edición del Cohete a la Luna, obviamente, donde demuestra en el G20, que integra la Argentina, hay 12 países que tienen un déficit fiscal tanto primario como total. El primario es antes del pago de deuda, el total es después del pago de deuda. Un déficit fiscal superior al de la Argentina, y que sin embargo tienen una inflación muy inferior a la Argentina. Y mencionó la Unión Europea, Estados Unidos, Japón, Inglaterra, Francia, Canadá, India, España, China, Italia, Australia y Alemania. Y mostró un mapa con colores. O sea, todos esos países que desde acá siempre se miran con envidia, ¿va? Bueno, el segundo, digamos,
mito neoliberal contra el que la emprendió como causa de la inflación es el déficit comercial. Y dijo que no hay país en el mundo con mayor déficit comercial que Estados Unidos, y que en cambio la Argentina tiene superávit comercial. Y sin embargo la inflación argentina es más de 10 veces superior a la de Estados Unidos. Y ahí hizo unos comentarios irónicos. Bueno, pero tienen la maquinita que imprime los dólares. Uh-huh. Y además, para ayudarlo, tienen unos cuantos portaaviones. Ahí dijo que el déficit es un concepto económico, no matemático, y que no necesariamente es el causante de la superinflación. Otra de las explicaciones de la ortodoxia para la inflación es el incremento de la demanda por exceso de plata, que tiene que ver con la emisión, por cierto. Y frente a eso, la receta liberal es reducir los sueldos, para que la gente no tenga demasiada plata en el bolsillo. Ahora, en la Argentina hoy no hay grandes salarios, ni hay una gran capacidad de compra de los trabajadores. Y ahí dio el dato, en el año 15, cuando terminó su última presidencia, los trabajadores participaban en el 51% del Producto Interno y ahora están cerca del 40%. Es decir que... Y además en las condiciones que remarcaba Yasky, ¿no? En el sentido de que se vuelve la norma esto de que los trabajadores y las trabajadoras que tienen puestos fijos no llegan a fin de mes. Así es. Sí, no, y además en esa parte del discurso Cristina fue como muy taxativa cuando habló de 2008, que dijo yo parecía una mercachifle vendiendo cosas porque necesitaba que la gente no deje de consumir. Cuando hace esos comentarios tan como de barrio, es muy muy clara para todo el mundo. Pues yo me acuerdo, yo estuve en Estados Unidos 2 meses después de los atentados del 9 de septiembre. Estuve en noviembre del 2001. 11 de septiembre. El presidente era el hijo de Bush en ese momento. Y me acuerdo de un discurso que dijo, bueno, ya pasó, ahora a consumir. Claro. Sí. Digo, con una conciencia muy clara de cómo funcionan esas cosas. Otra cosa que dijo Cristina es que tampoco hay un uso excesivo de capacidad instalada. Que digamos, en todos los sectores de la industria, la capacidad instalada que se usa es menor a la del 2015. De modo que por ahí tampoco es la causa de la inflación. Y ahí pasó a observar las ganancias de las empresas. Cosa que obviamente la vulgata neoliberal nunca hace. Siempre va a buscar el mango de otro lado, obviamente. Uh-huh. Claro. Y citó el caso de una alimenticia y de una de insumos difundidos. No la nombró, pero claramente se refería a Molinos Ría de la Plata del grupo Pérez Companc y a Ternium de Techint, que sus utilidades entre el 2019 y el 2021 crecieron en un caso más del 400% y en el otro más del 200%. Ahí también desechó la incidencia y la inflación de la presión tributaria, porque ese es uno de los argumentos, bueno, pero nos matan con los impuestos. Bueno, ahí dijo que la nómina mundial de presión tributaria la encabeza Francia con el 47%, seguida por la Dinamarca de Birgitte Nyborg y por Bélgica. Birgitte Nyborg, supongo que saben quién es. No saben. No. Borgen, ¿saben qué es? Claro, ya está. Claro. Sí, la serie Borgen. Sí, la serie. La protagonista, claro, la presidenta ahí es Birgitte Nyborg. Y la Argentina parece muy lejos de esa presión tributaria. Pero mencionó otro ranking donde la Argentina dijo que se sube al podio. Y ahí pasó una cosa interesante. Uno es la evasión fiscal y otro la formación de activos en el exterior. En los dos casos dijo que la Argentina está tercera en el mundo, en evasión fiscal y en formación de activos en el exterior. Ahí el dato de la evasión fiscal ha sido cuestionado.
por tributaristas, también identificados con el kirchnerismo, que dicen que esta afirmación, este dato, figuró una semana antes en un informe del Instituto Patria, y dicen que proviene de un trabajo de 2017 de Tax Justice International, que es una organización que justamente se dedica a observar el tema de la evasión fiscal, que luego lo rectificó. Y la posición argentina dista de ser la tercera en ese ranking. Y además dicen que esos datos corresponden a 2013, es decir, cuando todavía gobernaba Cristina. Bueno, a partir de eso ha habido algunos comentaristas de los más caracterizados odiadores de Cristina que han hecho, bueno, lo que yo decía antes, el riesgo de cometer un error, que nadie está exento de cometer un error, y que eso se use para delegitimar todo el discurso. La verdad es que no importa si el dato es del año 13 o del año 22, a los efectos de describir un problema estructural. Pero además, digo, si claramente esos son los datos de 2013, cuando todavía gobernaba Cristina, digo, vamos a suponer, según qué lógica, que la evasión fiscal es menor hoy que entonces. Más bien todo lo contrario. Bueno, pero eso es en el campo de las conjeturas. Los datos disponibles que mencionan los tributaristas que cuestionan esa afirmación dicen que hoy la Argentina no ocupa el tercer lugar en el mundo en evasión. Ocupa un lugar mucho más distante. En cambio, en formación de activos en el exterior no está cuestionado el dato. La Argentina es el tercer país con mayor formación de activos en el exterior, que es lo que vulgarmente se conoce como fuga de capitales. Bueno, y de este modo nos acercamos al gran problema del país, que es, como dijo Cristina, la economía bimonetaria y la escasez de dólares. Es decir, la Argentina produce dólares, pero una alta proporción se evaden y no forman parte de la rueda de la economía interna. Y es ahí donde vino la mención al Festival de Importaciones, ¿no? Exactamente. Dijo que había un festival de importaciones y que para ponerle límite a ese festival de importaciones era imprescindible la coordinación entre el Ministerio de la Producción, que es el que autoriza cada importación. ¿Quién es el ministro de la Producción ahora? El ministro de la Producción ahora es Daniel Osvaldo Scioli, ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, ex embajador en Brasil. Ex embajador en Brasil, ex vicepresidente, ex candidato a la presidencia y un dato que no me parece en absoluto menor, empresario pyme de venta de electrodomésticos. Claro. Ese es un dato realmente significativo, ¿no? Bueno, la coordinación también debe incluir al Banco Central, que es el que provee las divisas del cambio oficial, la FIP, que a través de la aduana fija los precios de referencia y controla que no te los inflen para las importaciones, es decir, importan por 10 pero te hacen constar que costó 50 y entonces le das dólares por 50 claro, y no por 10, y que no te los achiquen con las exportaciones, que exportan por 50 y declaran que exportaron por 10. Hay que controlar eso. Dijo que ese control no debería ser muy difícil porque el 75% de lo que se importa lo realizan apenas 600 empresas. Bueno, ahí, digamos, hubo un silencio patético de todos los involucrados. Nadie se hizo cargo de lo que había dicho Cristina, nadie contestó nada, salvo la portavoz presidencial, que, digamos, es una muy buena periodista, pero de economía no es su especialidad. Ella trató de negar que hubiera un festival de importaciones y dijo que aumentan las importaciones por el crecimiento de la industria.
Ahora, esto implica ignorar que ha habido un aumento vertical de importaciones de bienes terminados de consumo que desplazan producción local y ha habido adelanto de operaciones al valor actual del dólar. Es decir, si vos tenés que importar y prevés que el dólar va a modificar el precio, que va, digamos, a apreciarse el dólar y depreciarse el peso, va a tratar de adelantar las importaciones para que te den el dólar más barato al precio de hoy, para actividades que vas a realizar dentro de 6 meses o un año, en vez de ir haciéndolo el mes a mes como era siempre habitual. Bueno, hay ejemplos, pero, por ejemplo, el mes pasado, la Cámara de Productores Porcinos de Entre Ríos alertó a los 3 ministros económicos, que entonces eran Culfas, Guzmán y Julián Domínguez. Dijeron que las importaciones de carne de cerdo crecieron 106% respecto de 2021 y 210% sobre 2020, y que esto implicaba dilapidar divisas por 50 millones de dólares. Y como esto se podrían citar muchísimos ejemplos. Ahora, que la economía está creciendo y que eso también requiere un aumento de importaciones, por supuesto. Pero justamente la coordinación tiene que ser para discriminar claramente qué es lo imprescindible para que la economía funcione y qué es lo que no lo es, y lo que puede ser reemplazado por producción local. La vieja discusión entre aumento de las exportaciones o sustitución de importaciones, que es un tema que, digamos, con el gobierno de Fernández lo venimos discutiendo desde el día 1. No sé si ustedes se acuerdan las entrevistas que yo le hice en su primer año a Alberto. En todas ellas yo le planteé el tema de la sustitución de importaciones en vez de poner el eje en las exportaciones. Bueno, por último, Cristina menciona, no fue lo último, menciona también el endeudamiento externo con causa de inflación. Flor de causa de inflación. Flor de causa de inflación. Sí. Y recordó que otro 20 de junio, hace 4 años, el Fondo Monetario anunció el mayor préstamo de su historia, concedido al gobierno de Macri, por 50.000 millones de dólares. Y dijo que esos 50.000 millones de dólares, más los 100.000 del endeudamiento privado, son el verdadero fundamento del proceso inflacionario. Y que en esto juega la economía bimonetaria. Dice, pues cuando se acaban los dólares, o cuando el mercado prevé que no va a haber dólares, comienza la carrera por la devaluación y comienza el apriete contra el gobierno. Y ahí juega la brecha entre los dólares financieros, el dólar blue, con el que se hacen estos negocios con las importaciones. Esta economía bimonetaria necesita dólares para pagar las importaciones que el aparato productivo demanda para tener actividad, como explicó muy bien Gabriela Cerruti, pero, dijo Cristina, también para la fuga al exterior y el atesoramiento, porque salvo para las transacciones domésticas del día a día, hasta para comprar una casa o un departamento te piden dólares. Y dice Cristina, esta es la economía y este es el drama. Entonces, cada vez que el país se endeuda en dólares, la economía bimonetaria hace saltar al país por los aires. Después, un dato que dio que no se conocía, me pareció muy interesante, es que, digamos, de las autorizaciones de importaciones que se han producido en estos meses, hay casi 2.000 millones de dólares que el Poder Ejecutivo negó, pero que distintos jueces autorizaron. Pero siempre los mismos, ¿no? Digo, pasaron el rol básicamente del Partido por Judicial. Y mencionó, ella no mencionó acá quiénes eran los jueces, fue el diario Ámbito Financiero
identificó a los juzgados 6, 8 y 9. Yo me puse a ver quiénes eran los titulares de esos juzgados. Son Enrique Lavie Pico, Cecilia Gilardi Madariaga de Negre y Pablo Caicials. Son los campeones de las cautelares autorizando importaciones. Y describió una táctica que usan las empresas. Se hace la presentación. Si el sorteo lleva la causa al 6, al 8 y al 9, se ratifica y sigue allí. Si el sorteo lleva la causa a otro juzgado que no es amistoso, dejan caerla. Claro, desisten. Y la presentan de nuevo. Hasta que sale. Hasta que sale alguna de las tres. Bueno, yo creo que una acordada de la Corte podría prohibir esto. Clarísimamente. Si vos dejás de caer una denuncia en un juzgado, no podés formularla de nuevo para que caiga en otro. Hasta que caiga en el que te conviene, el que te gusta. A lo sumo podés, digamos, revalidarla en el juzgado en el que originalmente cayó. Y no la ratificaste en el plazo previsto, bueno, la ratificás después. Pero esto la Corte tiene facultades para ordenarlo de esa manera. ¿Facultades? Sí, tiene. Ahora, Lavie Pico, por ejemplo, es un juez que es el juez más político del fuero contencioso administrativo. Y ha dictado medidas que interfieren con la facultad del Poder Ejecutivo, como en este caso, pero también con la facultad del Congreso y también con la facultad de la Procuración General. Y una denuncia ante el Consejo de la Magistratura por una cautelar que dictó en favor de Daniel Angelici, que consideró confiscatorio el aumento del impuesto a las ganancias para los juegos de azar. Y el récord máximo de Lavie Pico fue declarar inconstitucional la Constitución. Estas son originalidades argentinas. Esto fue cuando Elena Hayton se negó a dejar su asiento en la Corte Suprema de Justicia al cumplir 75 años. Bueno, el juez Caicials es el que anuló la adecuación obligatoria del grupo Clarín a la ley audiovisual. También permitió al gobierno de Macri utilizar la base de datos del ANSES para sus comunicaciones publicitarias. También declaró inconstitucional la gratuidad universitaria y el ingreso y respiro. También admitió que la procuradora Gil Carbó podía ser removida sin juicio político. Y también ordenó no aplicar la resolución que obligaba a contadores y abogados a informar sobre las tácticas de ilusión y evasión de sus clientes. Y por último, convalidó el aumento de 300% en las tarifas de agua. Esto es un antijuez, digamos. O sea, pero ¿cómo, de caricatura? Pero con este nivel de maniobras, ¿cómo Cristina no va a decir este es un Estado estúpido? O sea, realmente ¿Este es un qué? Un Estado estúpido. ¿Cómo no lo va a decir con el nivel de prueba que está graficando? Bueno, y la doctora Madariaga de Negre fue la primera jueza que concedió una cautelar contra la contribución solidaria sobre las grandes fortunas, porque afectaría el derecho de propiedad de un directivo del Globant. Y durante el gobierno de Macri decidió que la AFIP no tenía que informar sobre los reembolsos tributarios en puertos patagónicos. Es decir, tres joyitas. Todo lo contrario a la transparencia. Bueno, de ahí Cristina pasó a la discusión sobre el secreto fiscal. Y voy a citar la frase que dijo: es un yeite maravilloso. El Banco Central te dice no, secreto bancario. La Comisión Nacional de Valores dice no, secreto bursátil. Y la señora AFIP te dice no, secreto fiscal. Entonces los que tienen y los que han tenido la sartén por el mango y el mango también están de fiesta. Ahí fue que dijo que este es un Estado estúpido, donde no se articula la información que tiene el Banco Central con la que tiene la CNB, con la que tiene la AFIP. Y dijo que tampoco hay voluntad ni actitud de cambiar las cosas,
para desarmar lo que ha constituido una verdadera estafa de los argentinos. Bueno, ahí, en su conferencia de prensa, Gabriela Cerruti terminó por admitir que la coordinación interinstitucional es necesaria. Bueno, ahora, las palabras de Cristina han tenido algunas respuestas que han merecido muchísima atención mediática como respuestas a Cristina, y otras que han merecido atención mediática pero que no se han asociado como respuesta a las palabras de Cristina. Por ejemplo, en los días siguientes hubo varios fallos judiciales que son respuesta directa a Cristina. Por ejemplo, la Corte Suprema rechazó una decena de recursos de Cristina en la causa de Vialidad, donde se la acusa de defraudación y asociación ilícita por la adjudicación de 51 obras a empresas de Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz, pero cuando Cristina era presidenta, no gobernadora de Santa Cruz. Otro, el fiscal Carlos Stornelli, dispuso archivar la investigación sobre contrataciones de la obra social del Poder Judicial que depende del juez Juan Carlos Maqueda. De todos modos, el juez Ariel dijo, téngase en cuenta, y dispuso ciertas medidas de prueba, así que esa causa me parece que no queda cerrada. La Cámara Federal de Córdoba declaró nulas las actuaciones del fiscal Enrique Senestrari y de la AFIP contra una banda de evasores y lavadores de dinero mediante facturas truchas, porque dijo que se habría violado el secreto fiscal. Uno de los usuarios de las facturas truchas era Nadine Argañarás. Chachán, otra vez. Hemos publicado una nota. ¿Quién es este señor? Que llama Nadine por aquí, Nadine por allá. Que es el tributarista en el que se basan las cámaras patronales para alegar que las empresas están sofocadas por 164 impuestos, lo cual no es cierto. Bueno, Cristina hizo un poco una alusión a eso cuando dijo que cuando hablan de la presión tributaria te ponen el carnet de conducir que hubo que sacar, sí, te ponen la tasa para pasear el perro. Claro, hubo un pasaje donde hizo alusión a esa exageración. Sí. Ahora, dos jueces, Graciela Montesi y Eduardo Ábalos, confirmaron la nulidad de las medidas que había dictado el juez Busto Fierro. Busto Fierro es el famoso juez que quería darle a Menem la tercera reelección, ¿no? Entre otras maravillas. Pero la tercera jueza, Liliana Navarro, hizo una disidencia donde dijo otorgarle al secreto fiscal una protección más allá de lo que establece la letra misma de la ley es efectuar un blindaje que solo beneficia a quienes, valiéndose de estas formalidades o ritualismos excesivos que solo surgen de una interpretación de la ley, cometen un sinnúmero de ilícitos fiscales y tributarios que conducen a que cada día la evasión contra el Estado Nacional sea multimillonaria. Bueno, es muy interesante el fallo de Liliana Navarro. Ahora, volvamos al primero de los fallos de la Corte Suprema. En realidad es más de uno, son tres, pero sobre el mismo tema. Cristina había presentado una serie de recursos en la causa de Vialidad, que la Corte Suprema tardó 3 años en responder. 3 años. ¿Y por qué ahora? Y porque viene el proceso electoral. Es decir, ya en 2019... la idea era, en el proceso electoral, en el cual pensaban que Cristina iba a ser candidata a la presidencia, tenerla sentada en el banquillo de los acusados. Ahora, el anuncio que ella hizo el 19 de mayo del 19 sobre la designación de Alberto como candidato, frustró totalmente ese propósito. Ahora se presume que a fin de este año van a terminar los alegatos en la causa de Vialidad, y que el Tribunal Oral va a pronunciar su fallo después de la feria de enero, es decir, en plena campaña electoral.
todos sabemos que va a haber una condena contra Cristina, porque está todo organizado de esa manera. Son jueces que están decididos a eso. Ahora ahí la Corte dijo que el hecho de que Cristina sea vicepresidenta no implica gravedad institucional porque todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Ahora, esto es una aplicación del método Ollendorf. El método Ollendorf es un método de enseñanza de idiomas por el cual la enseñanza de idiomas se hace prescindiendo del sentido de las frases. Donde yo te pregunto, ¿qué hora es ahora? Y me decís, ¿qué frío hace? Ese es el método Ollendorf. Ahora, lo que pasa es que la defensa de Cristina nunca dijo que la gravedad institucional es porque ella era vicepresidenta, sino que la acusación es que los gobiernos de 2003 a 2015 constituyeron una asociación ilícita o permitieron una asociación ilícita para cometer delitos, y que los instrumentos de esa asociación ilícita fueron las leyes de presupuesto que los legisladores fueron obligados a aprobar. Bueno, esto es gravísimo. No tiene nada que ver con qué cargo ocupa Cristina hoy. Y ese fue el fundamento de su defensa. Ahora, incluso, digamos, si se supone, como dice la Corte, que el cargo de Cristina no tiene importancia, ¿no? Lo que la Corte no dice es cómo surgió la doctrina de la gravedad institucional. Fue un invento de la Corte en el año 1960, porque se había dispuesto el golpe del 55, la revolución fusiladora, había embargado los bienes del empresario Jorge Antonio porque lo consideraba testaferro de Perón. Antonio recurrió a la justicia y pidió que le devolvieran 6 autos y 2 embarcaciones. Y un juez y una cámara accedieron a no devolvérselo en propiedad plena, sino como depositario. Los seguían secuestrados, pero él era el depositario. Esas fantasías que inventa la justicia. Entonces, la Corte decide intervenir y ahí inventa la doctrina de gravedad institucional. Es decir, 6 autos y 2 embarcaciones tienen gravedad institucional. Esta denuncia contra el Congreso, contra el Poder Ejecutivo, contra 12 años de gobierno, contra todos los diputados, contra todos los senadores que votaron en el presupuesto, no tiene gravedad institucional. Bueno, esta es la Corte que tenemos, ¿no? Cristina había pedido una serie de medidas de prueba que la Corte rechazó, el tribunal, y la Corte confirma, rechazó el 80% de las medidas de prueba propuestas. Por ejemplo, el peritaje de las obras sobre las cuales se discute. Y en cambio aceptó como perito a un ingeniero Bona de manifiesta hostilidad hacia la familia Kirchner. Publicó cosas espantosas contra la familia Kirchner, ¿no? Propias de la Nata o de Tenenbaum, cosas de ese tenor. De ese calibre, ¿no? Sí. Me encantan tus medidas, tu sistema de medidas. Digo, para hacerla clara, ¿no? La Corte dijo, solo de Bona no dijeron nada, silencio. No importa como que el perito te ponen como perito a un enemigo declarado y militante y activísimo. Ahora, sobre la limitación de la prueba, dijo que a la Fiscalía también le habían negado medidas de prueba, pero no analizó la importancia de las que pidió cada parte. Después, por ejemplo, hace 11 años ya, el juez Julián Ercolini, que no es un simpatizante del kirchnerismo, claramente, se había declarado incompetente en esta causa y la había remitido a Santa Cruz, porque son obras realizadas en Santa Cruz. Y allí la justicia declaró en 2 expedientes distintos que esos hechos no constituían delito. Entonces,
¿qué queda de la garantía de cosa juzgada y de ne bis in idem, es decir, que no se puede juzgar dos veces por el mismo delito? Bueno, además, después de 5 años en que en esta causa intervino la Sala 1 de la Cámara de Casación, de golpe la causa aparece en la Sala 4. ¿Cuál es la Sala 4? La de Gustavo Bornos y Mariano Borinsky, los dos visitantes de Macri en Olivos y en la Casa Rosada. Y poco antes, el fiscal general José Luis Agüero Iturbe, hijo del ex procurador Agüero Iturbe durante la época del menemismo, desistió de apelar el fallo que había considerado que esas visitas no constituían delito. Bueno, el fallo de Agüero Iturbe yo me tomé el trabajo de leerlo, es largo, es aburrido, como todo dictamen judicial, pero me tomé el trabajo de leerlo. Y hace reír por la proliferación de errores. Yo nunca vi una cosa así. Por ejemplo, vamos a dar el ejemplo. En vez de causa dice cusa. En vez de aislada dice asilada. En vez de signo dice singo. En vez de reciente de resentido con S dice reciente con C. En vez de peor dice pero. Y en vez de hecha, de echar, dice hecha con H. Es una vergüenza, un fiscal general con esos errores de ortografía. Bueno, Agüero dice que si, mirá, digamos, más allá de estos errores, la justificación. Mirá la justificación, él dice, si se continúa esta causa, recuerdo, es la causa en la que se investigan las visitas a Olivos y a la Casa Rosada de 2 jueces que están juzgando a Cristina. Sí. Y si continuar la causa implicaría profundizar la ya esmerilada dignidad del Poder Judicial. Mira la torpeza de la expresión, profundizar la esmerilada dignidad. En todo caso, ¿quién le esmeriló la dignidad al Poder Judicial? ¿No? Más allá del Poder Judicial. No es un problema que no tengamos que hacer cargo nosotros, la dignidad del Poder Judicial. Y también socavar la investidura de un exmandatario, Macri. Pobre Mauricio. O sea, derruir la estructura republicana y la división de poderes. Claro, no son los hechos lo que hacen mal, sino investigarlos. Exacto. Bueno, pero es importante que lo diga, si lo piensa, sí. aunque sea nos lo deja claro. Bueno, una cosa que se había solicitado en esa causa era que se recibiera testimonio del personal en funciones que pudiera haber presenciado las reuniones de Macri con estos jueces para que contaran lo que sabían al respecto. Se negó a Agüero Iturbe porque podrían autoincriminarse. Es decir, por un lado decís que no hay delito, pero por otro lado decís que el que fuera testimonial podría autoincriminarse. Es decir, que sí es delito. Mirá la inconsistencia lógica. Bueno, para terminar con este punto, la Corte, al rechazar los recursos de Cristina, reemplazó su lenguaje habitual por una serie de descalificativos, ironías y sarcasmos, con una terminología agresiva y desafiante. Bueno, ahí está claro, digamos, si vos tenés una relación tan confrontativa y virulenta, es obvia la intencionalidad política. Uh-huh. La mejor forma que tuvieron de desmentir a Cristina cuando dijo el partido judicial fue comportarse como un partido judicial. Así es. Bueno, la defensa había planteado que estos hechos ya habían sido juzgados en Santa Cruz. Bueno, la Corte tiene un océano de jurisprudencia a lo largo de más de un siglo sobre ne bis in idem. Bueno, dentro de ese océano de jurisprudencia, en este caso, tiró la caña y lo único que pescó como precedente fue un recurso del dictador Jorge Videla. Mira. Y además le añadió un fraseo mordaz e insidioso. Bueno, esto no parece un fallo de la Corte, sino parte de la acusación fiscal.
convalida todo lo actuado en instancias anteriores y además señalan cuál es la orientación que debería seguir el Tribunal de Juicio. Es un prejuzgamiento tan ostensible que yo creo que ni siquiera se pueden descartar recusaciones cuando la condena en ciernes sea recurrida ante la Corte. Uh-huh. Bueno, sobre el final de su exposición de Avellaneda, muy al final y muy de paso, Cristina hizo una escueta referencia a los piquetes y los planes sociales. Recordó que los piquetes y los planes sociales eran obra de las políticas neoliberales de la década de 1990 y cuantificó los datos de planes y dijo que cuando asumió Kirchner en 2003 había 2.200.000 planes y que esto coincidía con una desocupación del 22%. Uh-huh. Al terminar el gobierno de Cristina en 2015 solo quedaban 220.000 planes. Se habían ido reduciendo junto con la desocupación. Pero hoy, con el 7% de desocupación, hay 1.300.000 planes. Y Cristina ahí dijo que el Estado debe tener el control y la auditoría de las políticas sociales, tal como ocurre con el uso de la fuerza, que no puede tercerizarse. Y refiriéndose a los planes, dijo, esto no es peronismo. El peronismo es laburo, es trabajo. Y dijo, si evita los bienes, mamita. 3 veces dijo mamita. 5. ¿Más? ¿Fue eso? 5. Bueno, ahí se dio un fenómeno realmente notable. Los medios, tanto, digamos, gráficos como audiovisuales, que siempre vituperaron a los piqueteros, de golpe se abrieron con absoluta generosidad, inédita. Es increíble. Para que sus líderes se declararan ofendidos por la presunta estigmatización de Cristina a los trabajadores y en especial a las trabajadoras de lo que llaman la economía popular. La verdad es que Cristina solo habló del control y la auditoría estatal de las políticas sociales. No tuvo una expresión estigmatizante para los trabajadores. No, de hecho habló con mucha perspectiva de género y dijo, son las compañeras las que están revolviendo la olla, que son violentadas. O sea, estaba hablando realmente en favor de las personas que reciben esos planes, de su dignidad, de su capacidad como trabajadoras. O sea, todo el circo que se armó. Esto lo convierten en una estigmatización de las mujeres. No, fue un espanto. Es impresionante. Bueno, en muchas entrevistas el jefe del movimiento evitero dijo que adoraba a Cristina. Esta es una reverencia inevitable para él, que le cuesta horrores hacerla. A mí me consta, porque me lo ha dicho a mí, que la detesta. Que la deteste, que no ve la hora de terminar con ella. Y me lo ha dicho a mí hace ya casi 10 años. Es una política constante que ha mantenido en ese sentido. Ahora, ¿por qué él dice que la adora a Cristina? Porque ese es el sentimiento de sus bases. Y es una contradicción que no puede superar Papá Noel. No puede. Pobre Papá Noel. Es decir, cada vez que hacen un acto y aparece Cristina, ellos la odian, pero sus bases abren los ojos y sonríen embobados cuando ella abre la boca. Entonces, esto no saben cómo manejar eso. Ahora, de este modo, ¿qué consiguieron? Consiguieron una cuestión realmente secundaria en el mensaje de Cristina, muy secundaria, desplazar de la atención pública las cuestiones de fondo que ella había planteado. Hay un informe del Centro de Economía Política, CEPA, que señala que la baja de la desocupación del 11 al 7% entre fines de 2020 y 2021 no se reflejó en una disminución de planes asociados a cooperativas como el Potenciar Trabajo, que por el contrario crecieron. Es decir, la desocupación se redujo un 36%, del 11 al 7%, pero los planes crecieron un 56%, de 780.000 a 1.200.000.
y mostraron un gráfico en el que se ve un efecto tijera. Es decir, baja la desocupación, crecen los planes. Dice, el informe de CEPA dice que si se proyectara la misma relación del último cuatrimestre de 2015 respecto de la desocupación, no debería haber más de 310.000 planes. Bueno, a mí me parece que el fondo de este conflicto menor, pero amplificado, es político. Es decir, los eviteros ya anunciaron que se podrán formar un partido para competir en elecciones, cosa que ya habían anticipado en La Matanza, donde la esposa de Papá Noel desearía enfrentar a Fernando Espinosa y Verónica Magario. Por alguna razón que yo no alcanzo a explicarme, piensan que esta vez tendrían más éxito que en tentativas previas. Y mientras se abstienen de participar en los debates de fondo que planteó Cristina.